Vamos a realizar ahora un diagrama circular o un diagrama de sectores o un diagrama de torta. Cualquiera de estos tres nombres recibe este gráfico. Es un gráfico para variables cualitativas, para variables categóricas. Importante, se pueden renombrar las variables antes de realizar el gráfico. Recordemos que para hacer esto es darle un nombre a ese vector. La función labels es la que me permite crear ese vector con los nombres que queremos darle nosotros ahora, y la variable donde aparece tal como aparece en nuestra base de datos. ¿Cuál función nos hace el gráfico de tortas? La función pie. Entonces para eso voy aquí, ya habíamos nosotros en un video anterior creado, renombrado esta categoría, pero vamos a hacerlo nuevamente para recordar cómo era. Miren, ya en la consola aparece en azul, aparece leído ese vector, y ahora sí voy a hacer el gráfico. Entonces recordemos, la función es la función pie. De esa función necesita crear primero un conteo, una tabla de frecuencias, y por eso usa la función table. Entonces voy a run. Miren, ustedes ya ven que ya me hace el diagrama de tortas con cada una de las categorías, donde por ejemplo vemos que el estrato 1 y 2 es donde más estudiantes hay. Ahora, algo interesante de la función, esta función plotwise, es que nos permite ordenar en sentido horario cómo están esas cantidades. Entonces lo que hacemos es al código que ya teníamos le vamos a agregar esa función. Voy a correrlo, run. Miren, y si ustedes se fijan, ya aparece estrato 1, 2, 3, 4, 5, es decir, ya aparece en orden. Bueno, entonces de esa manera creamos nuestro gráfico de tortas o circular o de sectores. Ahora, nosotros podemos tener un vector de colores, es decir, estos son los que ya vienen denotados en RStudio, pero podemos tener un vector de colores. Para eso vamos a usar esta librería, la librería RColorBrewer. Pero como es la primera vez que la van a usar, deben instalarla, y la manera para instalar esa librería pues es así: la función install.paquetes y entre comillas la función que vamos a instalar. Entonces automáticamente ustedes le dan run y R les empieza a instalar esa librería. Entonces para ya llamar la librería vamos a dar la función library. Voy a correrla, ya mire aquí abajo aparece en azul, ya R me reconoció esa librería, y ahora sí voy a crear el vector. Voy a decirle que me cree tantos colores como tengo de categorías en mi variable, en este caso mi variable estrato. Este set 2 es varias paletas de colores que tenemos y podemos escoger. Entonces yo escogí una, voy a correrlo. Miren, ahí está. ¿Cómo ustedes saben qué otras paletas tiene esta función brewer.py? Una manera es diciéndole a R con su ayuda que nos muestre. Para eso ponemos un doble interrogante cerrando el nombre de la función. Voy a hacerlo para que ustedes lo vean. Run. Miren, ya me muestra la ayuda. Y aquí abajo voy a correrlo un momentico con mi función. Aquí mírenla, las paletas. Él aquí abajo me va a mostrar las que hay. En nuestro caso, repito, yo la que usé fue set 2. Miren, esta set 2, pero ustedes pueden escoger cualquiera de estas en lugar de set 2. Y recuerden que lo pueden hacer con la ayuda. Entonces voy a volver aquí donde dice plots, que es donde estamos haciendo el gráfico. Entonces, luego de crear ya nuestro vector, que lo llamé color, vamos a hacer nuevamente el gráfico. Ya le agregué el color, pero como un vector, si ustedes se fijan, y voy a darle run, y miren, ya los colores cambiaron. Recuerden que la función sex igual a 0.6 es para el tamaño que queremos. Ustedes lo pueden ampliar, si quieren los nombres más grandes pueden aumentar aquí esta letra. Bueno, ahora tenemos dos funciones más, la función angle, la función density. En el caso de la primera nos da inclinaciones de líneas. No quiero que me aparezcan los colores completicos así como están, sino que me aparezcan es como líneas que me sombreen mi gráfico, y para eso son estas dos: una la inclinación, la otra la intensidad del color. Voy entonces a mostrarles cómo quedaría.
¿Cómo quedaría entonces? Para eso, nuevamente, esto no ha cambiado. Si ustedes se fijan, sigue siendo lo mismo. Lo que hice fue agregar esas nuevas dos funciones al final. Entonces voy a Run, miren, y es otra manera de hacer el gráfico. Yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, en lugar de 55 voy a colocar 45, la densidad no 60, sino por ejemplo 50. Voy a volver a correr, miren, cambia. Entonces ya es como ustedes, voy a colocar 70, entonces como ustedes quieran, pueden colocar también y hacer esa manera el gráfico. Y finalmente podemos mostrar los porcentajes en el gráfico. Para eso necesitamos crear un vector primero de porcentajes. Ahí está la manera, esto es un nombre que yo le doy, esta es la función que me hace. Debo decirle entonces que con todo esto le estoy diciendo a él que me cree esa frecuencia pero relativa en porcentajes, que al final me le coloque esta etiqueta y de esta manera, miren, lo voy a hacer. Él me está mostrando los porcentajes de cada uno de los estratos y ya en nuestro gráfico, además entonces de agregarle las dos funciones anteriores, voy a agregarle entonces, decirle, mire, muéstreme labels, esos porcentajes, y mire, de esa manera él en lugar de colocarme los nombres, me colocó fue el porcentaje. Y si queremos ya ver tanto el nombre como los porcentajes, entonces esta librería, la librería LER, recuerden que primero necesitamos instalarla. Voy a crear un vector de datos, mírenlo, ahí está, para que él me pueda construir entonces esa función. Con esa función whole cambia, ya no es solamente pie sino PyChart, whole igual a 0, para que podamos ver la torta como un disco, en este caso completo. Si yo lo cambio a 1 o a 2, él me va a hacer un hueco en la torta, y de esta manera entonces vamos a ver, miren, ahí están los porcentajes, están los nombres, y nuevamente, por ejemplo, si coloco 1, miren lo que va a pasar. Bueno, no me la cambió ahorita, pero bueno, es para eso. Vamos a dejarlo así. Listo. Bueno, entonces esto era lo que les quería contar.